Vivimos una época convulsa. La actual crisis económica ha puesto de manifiesto ante los ojos de muchos ciudadanos que los gobiernos no son realmente los órganos que detentan el poder mundial. Las noticias nos cuentan cómo naciones enteras son juguete de unas fuerzas misteriosas a las que hemos dado en llamar los mercados, que deciden quién es rico y quién es pobre, qué país es próspero y cuál se ve atenazado por la miseria. Ya no parece tan descabellada la idea de que existan organizaciones que desde la sombra manejan los hilos del mundo. Diversas teorías de conspiración, avaladas todas ellas por una llamativa cantidad de pruebas circunstanciales, apuntan a la posibilidad de que diversos grupos desde las sombras detenten un poder mucho mayor que el de los gobiernos. Ellos serían los que escribirían la historia de la humanidad, los que trazarían el guión de las guerras y las crisis económicas, de las modas y los valores vigentes, convirtiéndose desde el anonimato en los verdaderos arquitectos del futuro. A lo largo de los tiempos, la identidad de los sospechosos ha ido evolucionando. Tradicionalmente se pensaba en sociedades secretas como la masonería y otras que maquinaban para influir en el curso de los acontecimientos. La principal organización de este tipo eran los Illuminati, una élite dentro de la élite fundada en el siglo XVII. Se dice que la Revolución Francesa y la fundación de los Estados Unidos fueron resultado de su estrategia. Con el paso del tiempo, los miembros de este grupo habrían pasado de conspiradores clandestinos con buenos propósitos a dominadores implacables que solo buscan conservar su poder. Desde hace algún tiempo, la opinión pública está también muy sensibilizada con el poder que ejercen los clubes de reflexión, redes de influencia o reuniones de líderes globales como el Foro Económico Mundial de Davos y, sobre todo, el Club Bilderberg. En estas reuniones se citan una vez al año a puerta cerrada políticos, empresarios, financieros, dueños de medios de comunicación y expertos del máximo nivel mundial para tratar sobre los temas de actualidad y el curso de los acontecimientos durante los próximos tiempos. Muchos creen que en estos foros no solo se reflexiona, sino que se decide el curso de los acontecimientos, convirtiéndose de hecho en un gobierno mundial que organiza y manipula sin haber sido elegido democráticamente por nadie. Desde que se desató la reciente crisis financiera, la opinión pública se ha ido haciendo cada vez más consciente del poder de los bancos e instituciones capaces de torcer la voluntad hasta de los gobiernos más poderosos. Entre poderosos lobbies financieros y agencias de calificación que dan y quitan su beneplácito, arruinando a países enteros, un hombre brilla en este terreno con luz propia, el del poderoso banco Goldman Sachs. Son muchos los que ven con suspicacia el hecho de que antiguos ejecutivos y colaboradores de este banco se estén colocando en puestos del máximo poder económico en gobiernos de todo el mundo, como el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, o el primer ministro italiano, Mario Monti. ¿Quiénes son los amos del mundo? ¿Hasta dónde llega su poder? ¿Estamos en manos de los designios de poderosas organizaciones de cuyo funcionamiento apenas sabemos nada? En la respuesta a estas preguntas puede estar la clave de nuestro futuro. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Sin lugar a dudas es el tema que está al cabo de la calle, interesa a todo el mundo, todos somos parte de esta especie de entramado y vamos a intentar debatir con expertos para llegar a algún tipo de conclusión, si es posible, aunque seguro que no es fácil. Dos sectores bien diferenciados. Aquellos que piensan que todo esto tiene una lógica, tiene una repetición incluso a lo largo del tiempo, estamos viendo un periodo de crisis que es natural, y otro sector que nos va a hablar de precisamente la presencia de esos amos del mundo
que manejan los hilos con extraños intereses. Y ustedes opinarán lo que ustedes quieran, como siempre. Quiero presentar de inicio a una persona que valientemente argumenta que esto no es de ahora, pero en el sentido de la conspiración y de esos extraños grupos y extraños personajes. Conspiranoia, bueno, es un término que él acuñó de alguna forma. Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Hay amos del mundo realmente que están detrás de todo esto ahora mismo y que nos lo están haciendo pasar tan mal a todo el mundo? Hombre, yo por experiencia y conocimiento propio no lo sé. Yo creo en ello, pero creo en función de todo un montón de voces que con mucha insistencia desde la Revolución Francesa hasta hoy han venido sosteniéndolo. Las voces más notables de todo el firmamento político, comenzando por Napoleón, siguiendo por alguien tan separado de él como Disraeli, primer ministro británico, siguiendo por su sucesor Churchill, y acabando para mí en alguien como John Fitzgerald Kennedy, con todos sus efectos un mártir de la libertad, que en 1961, en un famoso discurso, dijo, entre otras cosas, que se oponía, como todo el mundo, al secretismo, a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos. Y denunciaba la conspiración monolítica y despiadada que utilizaba todo tipo de vías, medios de información, partidos políticos y cualquier otra vía para conseguir sobreponerse al poder del pueblo. Pero algo más importante, en otro discurso que dio justo antes de ser asesinado como consecuencia, para mí, de una conspiración, dijo lo siguiente: el poderoso despacho del presidente ha sido utilizado para fomentar una conspiración con el fin de destruir la libertad de los norteamericanos. Y antes de que abandone la presidencia, debo informar a los norteamericanos sobre su destino. Eric Frattini, Dale, sobre las presentaciones. Eric, ¿tú creo que piensas todo lo contrario? Bueno, por lo que he escuchado en la presentación de Enrique, dice lo mismo, que él no tiene pruebas, no sabe a ciencia cierta, es por las voces que ha escuchado. Luego habla de Kennedy, es decir, uno de los presidentes que más apoyó el secretismo, es decir, él es el presidente, bueno, lo hemos tratado en el programa, él fue el presidente que metió a Estados Unidos en la intervención en Camboya, en Laos y después en Vietnam. Es decir, que para mí no es un ejemplo. Yo no creo, ya sabes que yo soy poco dado, lo hemos discutido muchas veces tú y yo de forma privada, yo soy poco dado a las conspiraciones. Lo que sí hay es grandes lobbies, que sí que es cierto, hay grandes lobbies como lo hay en España, como lo hay en Estados Unidos, como lo hay en cualquier país y en cualquier democracia. Hay otros países donde tienen mayores resortes para evitar esa presión de ese tipo de lobbies, que sí que existen, pero de ahí a llegar a decir, como hemos leído últimamente, pues que se reúnen, por hacerlo un poco gracioso, ¿no? La nota de humor, que se reúnen 4 señores en una mesa a oscuras con un coñac en la mano, que es la imagen que todos tenemos, y deciden, bueno, venga, vamos a crear una crisis económica mundial para enriquecernos. Sí, pero eso que estás contando, tan bien contado, es exactamente lo que gran parte del público, con razón o sin ella, yo no lo sé, cree, ahora mismo. ¿Qué pensará Leonardo Caruana, doctor en Historia, profesor de Historia Económica en la Universidad de Granada? Le agradezco muchísimo su presencia en un debate tan espinoso y con tal añadido de sensibilidad, ¿no? Todo el mundo evidentemente está viendo esto, creo que con muchísima atención. Y hemos tenido alguna experiencia a este nivel. Uno de los programas de más eco de toda la historia de nuestro programa, hace ya unos años, fue hablando del crack del 29, y donde ya se esbozaron algunas cosas sobre la crisis. El tema está ahí. ¿Qué nos dirá Leonardo? ¿Que todo esto es lógico? ¿Que todo esto son poco menos que paranoias? Leonardo, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Te pediría un titular, por favor. Bueno, estamos dentro de un proceso que se llama la revolución industrial y es un proceso que es cíclico, entonces tenemos momentos de expansión económica y otros momentos de crisis. Y eso se ha repetido a lo largo del tiempo. Entonces es un proceso dinámico que no puedes decir que esté controlado por 4 señores, porque además cuanto mayor crecimiento económico hay, más lugares de poder existen en el mundo. Perfectamente explicado. Queda la voz de otro buen amigo, escritor, investigador, y que siempre, también hay que decirlo, ha sido uno de los pioneros en, por lo menos, denunciar, escribir, hablar valientemente, hay que decirlo, sobre estos asuntos, desde el punto de vista de que existen aquello en lo que no cree precisamente ni Eric ni Leonardo, con sus razones. Esos amos concretos del mundo que nuestros compañeros han recreado tan fenomenalmente en esa idea, en ese arquetipo que tenemos, ¿no? Reuniones donde se decide el mundo. A Eric le hace gracia, pero ¿será así o no?
Frank Rubio, bienvenido, amigo. Muchas gracias. ¿Qué tienes tú que decirnos a modo de presentación? Pues a modo de presentación citaría a Adam Smith, que decía que cuando se reunían los miembros de un gremio, periodistas, banqueros, políticos, fontaneros, si quieres, lo que hacían era generalmente conspirar contra el público. Utilizad esa frase. Luego, las conspiraciones existen en todos los ámbitos de la vida, incluso dentro de una familia se puede analizar su comportamiento en base a microconspiraciones, alianzas y coaliciones. Es decir, la conspiración es un concepto abstracto que se utiliza en ciencias sociales y que es totalmente válido. O sea, que está en la naturaleza humana. Está en la naturaleza humana que unos seres humanos se unan a otros, reserven información y actúen en prejuicio de otros o en beneficio suyo. Eso es obvio. Entonces yo lo que me gustaría es señalar que Thomas Jefferson hace 200 años dijo una cosa que se puede aplicar ahora mismo. Si algún día los americanos permiten que los bancos controlen la emisión de su moneda, los bancos y las corporaciones que crecerán en derredor de ellos los privarán de todas las propiedades hasta que un día sus hijos se despertarán sin casas en el continente que ocuparon sus padres. Eso está dicho hace 200 años. Yo querría... Abierto el debate con lo que ha dicho Frank Rubio. Querría decir, estos sueños del mundo en los que yo sí creo, pero creo documentadamente, le estoy comentando a mi amigo Eric Frattini, creo. Y no me reiría de ello porque de eso está dependiendo el sufrimiento de mucha gente y de eso depende nuestro futuro inmediato. Porque si hay solo una probabilidad de que eso exista, ellos no son solamente los responsables de esta brutal crisis financiera, no económica, gestada por ellos, desde mi punto de vista, sino de la gestación de una tercera guerra mundial. O sea, gestada principalmente para, digamos, crear una crisis económica mundial, para ellos enriquecerse. Es decir, que se han puesto de acuerdo, o sea, la teoría tuya es que se han puesto de acuerdo. No, no he dicho tal cosa. Bien, ¿cómo se crea en todo caso esta crisis? ¿Cómo la han creado? ¿Para qué? Bueno, ¿cómo se ha creado? Desde mi punto de vista, se ha creado. Pero es que tú ya creo lo que planteas... por accidente o por no tanto ciclos no muy conocidos, porque vamos a ver, estamos de acuerdo, doctor Caruana, en que no es una crisis económica, sino financiera. Y no creada. Es decir, como la del 29. No creada. Es creada. Financiera. No, estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, es creada. En el año 99 se produce un cambio en la legislación bancaria norteamericana, por la cual la ley Stigall-Glass, me parece que se llama, que llevaba 66 años desde Roosevelt, se echa para atrás y entonces se permite la creación de todos estos bancos que han estado, tú lo sabes bien, Caruana, y nos lo vas a explicar mucho más claramente que yo. Se permite la creación de bancos que realizan multitud de operaciones. Se produce todo un proceso desregulador que es, mucha gente lo acusa de irresponsable. Se aparecen los derivados tóxicos y un montón, y las agencias de calificación que califican en función de determinadas funciones, de determinadas operaciones matemáticas, que determinados economistas han recibido el Nobel y ahora estarán escondiéndose debajo de en su madriguera. Eso ha sido denunciado por algún economista que ha llegado a la conclusión... Y un premio Nobel de Economía lo ha denunciado. Hay varios premios Nobel implicados en la construcción de modelos matemáticos que son los que han obligado a los bancos, o no los han obligado, les han permitido realizar todas estas especulaciones que ahora han pinchado y han reducido a gran parte del pueblo americano a la miseria. Claro. Y eso ha sido producto de un proceso de desregulación. Pero en eso estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que los cuatro estamos de acuerdo, incluso Iker. Es decir, que se ha manipulado, es decir... Pero no se puede decir, lo que venimos a hablar en esta mesa es si realmente es que se han reunido cuatro señores para crear... No, lo que podemos criticar es que ha habido una falta de control absoluta por la Reserva Federal y por el gobierno estadounidense para evitar esos productos tóxicos que a nosotros nos han llegado. A nosotros nos ha llegado la primera oleada, por como decía Caruana, nos ha llegado la primera oleada que está llegando ahora ya, el tsunami está llegando a Asia. Ahora ya la crisis económica está verdaderamente... Yo acabo de llegar de Japón y la crisis económica en Japón está golpeando duramente. Es decir, pero hasta ahí a decir que digamos que había una conspiración. ¿Tú crees que no están esos señores concretos de un club? Se ha hablado de clubs, vamos a hablar un poco de eso. Los Illuminati en la antigüedad, Club Bilderberg. Yo no sé, quiero que lo expliquéis vosotros, si esto es un mito sobre otro mito que no tiene nada que ver, o si de verdad hay... Te respondo en palabras de el candidato, el principal candidato del Partido Socialista en las elecciones francesas, François Hollande. Son unas palabras de hace 10 días, el día 22 o 21 de enero, y él decía lo siguiente: mi verdadero adversario no tiene nombre ni partido, no se presentará nunca su candidatura, pero nos gobierna, es el mundo de las finanzas.
Son palabras suyas y como esas te podría dar 20 declaraciones de 20 políticos de primera línea que hablan de lo mismo. Si lo fuéramos a ejemplos españoles, ha habido gente que ha llegado a decir, cosa con lo que no estoy de acuerdo, cosas como que el grupo Bilderberg había puesto al rey de España aquí. Y diciendo otros que la reina Sofía pertenecía al grupo Bilderberg. Bueno, nos tendrían que explicar por qué hay ahora una conspiración claramente basada en una denuncia inicial, pero luego en toda otra serie de elementos contra la monarquía. Libros, 2 libros, que son un atentado directo. Por algo interesan. ¿Tú crees que eso no es casual? ¿Esas cosas no son casuales? Yo no creo en la casualidad. Y me gustaría argumentos en contra. Pues yo es que no estoy de acuerdo con Enrique el tema de Bilderberg, Illuminati y todo eso. El grupo Bilderberg, es decir, cuando se ha hablado tanto, y además también lo hemos hablado en este programa. Yo no hablo de ese Enrique, grupo, el grupo Bilderberg, que se hablaba de que era un gran centro de conspiración, el grupo Bilderberg. Es decir, pues desde el primer momento que han ido personas muy conocidas a cara descubierta, es decir, ha ido nuestra reina, Su Majestad la Reina Sofía, y la Reina Sofía dio un discurso, porque ella lo ha hecho público, dio un discurso sobre la necesidad de los microcréditos por Mohamed Yunus. Es decir, que si eso es hablar de conspiraciones... Cuidado, sí, pero esos somos del mundo, no están, y te lo recuerdo y lo he dicho en un montón de debates, al simple nivel del club Bilderberg, lo he dicho en muchas ocasiones, si así fuera, no podrían atentar contra la reina y el rey. No, están por encima de eso. La mayoría de los nombres no se conocen, hay nombres que sí se conocen, como los que hemos mencionado, como George Soros, que dice cuándo un país va a caer o no, pero siempre hay niveles por encima. Ahora, decíais que eso es una fantasía. Mira, hay muchos estudios que te podría mencionar, pero te voy a mencionar un estudio realizado por 3 prominentes investigadores suizos a través de procedimientos informáticos a finales del año pasado. Según ese estudio, es un análisis complejísimo y completísimo, en el cual demuestran que existe una corporatocracia, es decir, un gobierno de las corporaciones, y demuestran sin lugar a dudas a nivel matemático que hay una red de pertenencia corporativa global que solo una cantidad minúscula de empresas controlan la mayor parte de las corporaciones. Demuestran, por ejemplo, del mundo, que 737 compañías controlan el 80% de las empresas de tamaño grande del mundo y que solo 147 controlan más del 40%. Pero a eso se le llama una superentidad. Pero perdóname. Y tú ves los socios y resulta que en los socios hay un montón de coincidencias y sí, pertenecen a grupos de influencia. Pero Enrique, eso sucede aquí, es decir, no nos vayamos tan lejos a Francia o no nos vayamos a Portugal. Es un estudio de Suiza, perdón, pero bueno, no me hace falta el estudio de Suiza. Es un estudio mundial. Aquí, cuidado, si tú te fijas... no desinformemos ni desviemos a la gente. Estoy hablando pero, de por ejemplo, pero yo te digo, por ejemplo, es decir, aquí hay empresas, por ejemplo, empresas petrolíferas, te lo puede confirmar él, que los consejeros, miras el consejo de administración de una empresa petrolífera famosa española y tiene miembros del consejo de administración de un banco muy famoso, de otro banco muy famoso, de otra sociedad inmobiliaria muy famosa. Es decir, porque son los que mueven el dinero, como en todos los países son los que mueven el dinero. Es decir, pero vamos a ver, desde el primer momento, siempre lo hemos planteado, el primer momento que las campañas electorales, sea el partido que sea desde Izquierda Unida hasta el Partido Popular. Fíjate si te doy un amplio abanico entre esas 2 opciones políticas. ¿Las paga quien las paga? Las pagan los mismos señores, miembros que se sientan en una mesa como esta de la Asociación Española. Me estás dando la razón, con lo cual así se entiende que todo el dinero salvaje que se ha dado tanto en Estados Unidos como en España y en otros países para salvar a los bancos no ha repercutido en créditos, en que los bancos concedan créditos. Por el contrario, hemos visto bancos en todo el mundo, no voy a hablar de España, hablo de Estados Unidos, bancos que se han hundido y los altos directivos han salido con una millonada. La clave está en que la separación entre gobernantes y gobernados es hoy mucho mayor que hace 5 años, que hace 15 años, que hace 50 años y que hace 100 años. Que hay una concentración de poder económico y financiero que después de la crisis se ha vuelto mucho más intensa. Que esos rescates financieros lo que han permitido a los mismos responsables de la crisis es literalmente apoderarse de toda la economía. Literalmente, es decir, la mayor parte de la población está desposeída, en deuda, las industrias están en manos ya de los bancos y evidentemente ¿eso qué puede generar? Pues puede generar que los banqueros puedan decidir en connivencia con el poder político en el que han vivido siempre, tú no lo puedes negar ni tú, puedan generar un nuevo salto, entonces en vez de ser una sociedad de naciones, pasar a un gobierno mundial basado en el miedo, exclusivamente en el miedo.
retomando el asunto de los amos del mundo, he escuchado, he leído a personas que aseguran que estos amos, si es que existen, son capaces de quebrar países para luego de alguna forma gobernarlos o tutelarlos. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pero una cosa en plan juego de Monopoly, es decir, no hay unos amos monolíticos, sino que es 4 ángulos en lo que se juega el Monopoly. Bueno, yo no lo veo así. Yo veo que la guerra de Irak, por ejemplo, tiene una razón de ser, y la guerra con Libia, por el hecho de que los gobernantes, tanto Saddam como Gaddafi, trataron de salirse del petrodólar para manejar otras monedas. Eso es imperdonable, es decir, el petrodólar, esa moneda demencial que tú luego nos puedes hablar de ella, que se genera con Richard Nixon cuando se abandona el patrón oro y se adoptan los cambios flotantes, a partir de ese momento toda la economía, tanto la energética, todo es Estados Unidos. Es Estados Unidos el que está todo el día imprimiendo dólares con los que todo el mundo está manejándose y Estados Unidos está sacando de ahí un rédito y una renta. Está viviendo, está manteniendo su complejo militar e industrial a costa de todos los demás países. Esa es la realidad. Has hablado de la clave. El complejo industrial militar. Incluso esta Eso semana, es parte, fíjate, perdón, me permito nada más anotar, puesto que he hablado de ello, complejo industrial militar fue a lo que acusó como gobierno secreto el predecesor de John Fitzgerald Kennedy, que mantenía constantes conversaciones con él, amistosas, de apoyarle, una de ellas poco antes de morir. Hay muchas fotos sobre esta relación. Eisenhower, que fue el general triunfante de la Segunda Guerra Mundial, reconoció que se había dejado someter a lo que él llamó el peligroso y poderoso complejo industrial militar, es decir, el conjunto entre las empresas y el ejército que habían ganado la Segunda Guerra Mundial y que a raíz de una conferencia que definió toda la política económica en Bretton Woods, ahí Estados Unidos pasó a dirigir financieramente al menos el mundo. Bien, él hablaba de eso y luego uno de los principales ayudantes de Kennedy decía que durante el gobierno de Eisenhower quien empezó a controlar Estados Unidos era el Secret Team, el equipo secreto. El equipo secreto, en búsqueda del cual podemos dar una serie de nombres y podemos dar una serie de comités, el más importante de los cuales es el Comité 54/12, creado por una orden ejecutiva. Son poderes, superpoderes dentro del poder que están en muchas instancias, y esto lo dicen grandes expertos, por encima del presidente. Pero eso estamos hablando de un lobby, no de un grupo de presión. Es decir, estamos hablando de un lobby que forman parte... ¿Dentro de la Casa Blanca? Sí, bueno, dentro de la propia sociedad americana. Es decir, hoy, hace creo que 2 semanas exactamente, fue muy curioso porque se dio la noticia de que el portaaviones, un portaaviones estadounidense con 22 buques de escolta, estaba atravesando el estrecho de Hormuz, y ese mismo momento, en cuanto abrió la bolsa de Wall Street, subieron las acciones de Lockheed, McDonnell Douglas y General Dynamics, las 3 principales fabricantes de armas. Es decir, ¿pero por qué? Pero porque la propia situación, es decir, son empresas que fluctúan, las empresas militares fluctúan en base a la situación política que hay en el mundo. Es decir, yo siempre lo he contado. A mí una de las cosas que me llamó la atención en Irak era cuando decían los soldados es que nos ordenan que cuando entramos en combate vaciemos los cargadores. Es decir, ¿por qué? Porque si no, no hay negocio. Claro, porque si no, no había negocio, no había movimiento de las industrias bélicas. Pero eso es un lobby, es decir, es un lobby económico como puede haber, como es un lobby la industria textil o como hay un lobby. Lo que pasa que, desgraciadamente, estas industrias que mueven mucho dinero, bien es cierto, presionan mucho políticamente en Estados Unidos principalmente. Leonardo, yo lanzaba esa pregunta, yo no sé tú si puedes decirnos algo, grupos, personas, amos del mundo, quien sea, que son capaces, estamos viendo, de llevar a la quiebra a un país, llevarlo a la quiebra, para luego de alguna forma posicionarse y gobernar. ¿Leyenda o no? Yo creo que es más bien una leyenda. Lo único que tiene algo de visos que puede ocurrir es que, por ejemplo, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional da un crédito a un país poco desarrollado y entonces ese país le obligan a unos requisitos que le hace una conflictividad social bestial y entonces puede generar una revolución, cosas parecidas. Pero es simplemente el afán del Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial de intentar dar un crédito a un país y que se ajuste a unos criterios. También hay un problema que creo que ya lo hemos hablado, que es
la corrupción. La corrupción no es algo del 2012, sino es algo más viejo que Matusalén. Y todos tenemos la posibilidad de hacer corrupción. Entonces, claro, en función del puesto que estés, tiene una repercusión mayor o menor. Y entonces muchos de estos países que reciben estos créditos, pues los niveles de corrupción, hay rankings mundiales, y pues ese dinero, en vez de ir destinado a construir una carretera, va destinado a otros fines. Y no quiero referirme a España por razones obvias, porque son Nuevo orden mundial, escandalosos. Frank, habías hablado de eso. Es que yo tenía un interés especial, yo había escuchado eso, la posibilidad de que algunos países incluso renuncien a cuestiones irrenunciables y que sean tutelados por otros. Grecia ha renunciado a su soberanía totalmente, pero lo que es grave también es la política informativa de saturación que tenemos, que eso en psicología está muy claramente explicado por la desensibilización sistemática. Es decir, tú a alguien le vas lanzando una idea, otra idea, otra idea, cada día una idea, de tal forma que queda saturado, se desensibiliza por sistema y finalmente le viene una noticia gorda y no se entera. Hablamos de lobotomización general. Sí, te pongo un ejemplo muy práctico. ¿Cómo se cuece una rana? A una rana la metes en una gran cuba con agua medianamente templada y vas calentándolo poco a poco, a poco a poco. Finalmente, la rana no salta, son experimentos que se han hecho, se adormece y acaba siendo cocida. De alguna manera lo que nos está ocurriendo, no nos enteramos de lo que pasa. Y lo que pasa, lo que está en juego, es nuestro destino, no solo nuestro bolsillo, sino nuestra libertad. Hasta extremos inconcebibles nos convertirán en zombies, dirigidos y controlados por instrumentos de control mental que existen. Y que no es broma. Nos dejaremos implantar un chip con el cual nos controlarán y nos obligarán a comprar y dependerá de nuestra salud. Eso ha salido de este programa. Eso es lo que preparan. Y ante eso no hay otra opción más que tomar conciencia y rebelarse. Pero Enrique, tú sabes que alguien dijo, un sabio dijo que la guerra está creada en las sociedades principalmente para que amemos nuestra propia esclavitud en defensa de nuestra propia libertad. Y eso se lleva aquí, sucede aquí en España, y sucede en Francia, y sucede en Italia, y sucede en todas las sociedades occidentales. ¿Puedo hablar? Vamos a ver. La guerra de Irak fue un gran desastre para los Estados Unidos. Afganistán ha sido otro gran desastre. O sea, para los americanos les ha costado carísimo y ha sido un coste social y humano. Lo aclaremos para quien ha sido un gran negocio. Hombre, la economía americana lo ha tenido que pagar y la economía americana no anda nada saneado en la actualidad. Pero ha sido un gran negocio para gente que yo te puedo explicar. Sí, por supuesto. Pero es importante decir quiénes han sido. Porque ha sido toda la cúpula de la administración Bush que se beneficiaron del falso atentado del 11 de septiembre. Insisto, se beneficiaron de eso para crear una política antiterrorista que controlaba absolutamente a todos los ciudadanos y a todos los visitantes a Estados Unidos. Me interesa otro factor, claro, aquí ¿qué vamos a sacar en claro? Pues yo no lo sé, pero desde luego se entremezclan muchos temas, que es la actualidad, si nos manejan de alguna forma. Me interesaba mucho, y le doy paso a Frank y seguimos debatiendo, se habla de que esta lobotomización que persigue la desensibilización del público para poder ser manejado más hábilmente, llega a todos los niveles, al bombardeo constante de ciertos estímulos primarios, reduciendo la capacidad crítica de la gente. Repito, ¿leyenda o creéis que es realidad? Hombre, yo creo que es real. Partimos de un proceso de crecimiento demográfico brutal que se ha producido en los últimos 50 años, en los cuales se ha doblado la población mundial en 50 años. En España se ha doblado la población, en Egipto casi se ha triplicado. La población luego empieza a vivir cada vez más en grandes ciudades hacinada. Está comprobado que los mamíferos, y somos mamíferos, se producen gravísimas perturbaciones en la conducta, no solamente actos de violencia, determinadas formas de sexualidad, etcétera. Y además se produce un proceso de confusión y desorientación que está continuamente siendo alimentado por los medios de comunicación, que siempre están tratando de transmitir la idea de que no pasa nada, más que lo que ellos designan como lo que pasa, mientras el ser humano se va separando cada vez más de la naturaleza y de los ritmos naturales. Entonces, eso, que a lo mejor dentro de 200 años de vivir así nos hemos acostumbrado, ahora está produciendo una gravísima crisis. Evidentemente, los que gobiernan aprovechan esa crisis y me voy a... Está relacionado con esto, pero está relacionado con lo anterior. Dos citas, una de Hillary Clinton ante el Parlamento
Europeo en Bruselas en el año 2009 y la otra de Rahm Emanuel en Wall Street ante ejecutivos. O sea, el número 2 de Obama. Entonces, fíjate lo que dicen lo uno. Voy a empezar con Hillary Clinton. Nunca desperdicien una buena crisis. No lo hagan, menos aún cuando puede tener un impacto positivo sobre cuestiones como el cambio climático y la seguridad energética. Este es un momento propicio y podemos comenzar a demostrar nuestra voluntad para confrontarlo. Y Rahm Emanuel, un año antes, ante ejecutivos de Wall Street, dice: no dejen que una buena crisis se desperdicie. Cosas que hemos pospuesto demasiado tiempo, cosas a largo plazo, son ya inmediatas y hemos de ocuparnos de ellas. Esta crisis nos otorga la oportunidad de hacer cosas que no podíamos soñar hacer antes. Evidentemente que hay unas dinámicas sociales que no controla nadie. Y evidentemente que los actores llevan más de 10.000 años manejando en ese tipo de flujo de acontecimientos. Sí. Y evidentemente que hay un montón de estrategias para hacer utilidad y manipulación de casi cualquier acontecimiento social, económico o político. Sí. Y eso es lo que hay. Hemos tocado un tema que es fundamental y como soy profesor de universidad aprovecho para aclarar un tema que es básico. O sea, dentro de una sociedad es fundamental la formación, la educación de la gente, porque de esa forma ese bombardeo tan espectacular de información que recibimos, pues si tienes unos conocimientos bien fundamentados, pues puedes analizarlo y ver lo que es pura demagogia, manipulación, y ya puedes con conocimientos analizar los acontecimientos con mayor rigor. Que hace poco era muy difícil. En España la educación en los últimos años ha ido hacia abajo y lo que habría que hacer un enorme esfuerzo para mejorar la formación de los españoles, porque de esa forma todas las posibles manipulaciones que hubiera de fuera o de dentro, la gente puede defenderse con mayores garantías. Es básico, pero con una necesaria revolución o reevolución educativa. Ahí voy, una cosa. No va a haber tiempo para más. El debate al final nos lleva por muchas áreas que en el fondo están relacionadas. El dominio del mundo y de la mente humana o no. Y yo os pido, y sé que es muy difícil, casi en titulares, como era al principio, esta es la situación, sea por amos del mundo o no sea por amos del mundo, ¿se puede hacer algo? ¿Podemos mandar algún mensaje a nuestro público? ¿Podemos decirle qué forma hay de despertar o no? Frank. Sí, a cada uno. Yo creo que sí, que se puede. Uno tiene, lo primero que tiene que hacer es renunciar a depender de los medios de comunicación de masas como mecanismo para construir tu propia subjetividad y tu propia vida. Menos el cuarto milenio. Pero que sigan viéndonos. Bueno, tú tienes que seleccionar y seleccionarlo con criterios. Sí. Que sean más bien o de diversión o de información, y luego reconocer que la auténtica información y la auténtica diversión está en el cara a cara. Estamos llegando a una sociedad en la que la gente está enzarzada en Facebook o enzarzada en Twitter o enzarzada en jugar, y bueno, va uno en el metro o en el autobús y es sorprendente el grado de inhumanidad que transmiten esos espacios, y son los espacios, digamos, convivenciales. Entonces yo creo que ahí hay algo que es peligroso. Yo creo que antropológicamente eso es peligroso, y eso demuestra que hay no tanto que haya, creo que los hay, amos del mundo en ciernes, sino que hay unas estructuras que están descontroladas, que nos pueden aniquilar psicológicamente. Por cierto, Leonardo, con un sí, con un pasará, ¿esto pasará? Sí, por supuesto. Bueno, eso está bien. Como nos diga Leonardo que no nos suicidamos aquí en la cámara. Bueno, Enrique, final, ¿cómo despertamos? ¿Qué hacemos? Ellos han hablado de algo muy claro, y es: actúa localmente. Y yo voy al piensa globalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Esto es una crisis circunstancial, coyuntural. No, es una crisis global, absolutamente global e integral, de nuestra civilización e incluso de nuestro planeta. No lo digo yo, lo dicen multitud de figuras notables. Y uno de ellos, al que tuve oportunidad de entrevistar hace mucho, es el único hombre que pisó la Luna teniendo un título de doctorado científico en la mano, que era Edgar Mitchell. Pues bien, cuando él estaba allí, tuvo una conmoción, tuvo una verdadera experiencia mística, y no comprendía cómo aquel planeta tan bello podía ser destruido por la estupidez y el egoísmo humano. Son sus palabras. Cuando bajó, habló con muchos científicos, con muchos pensadores, con muchos políticos, y llegó a la siguiente conclusión: a nuestro mundo solo le quedan 3 opciones. Una, destruirse al menos como civilización y empezar de nuevo desde un nivel primitivo, pero volveríamos a tener otra vez el mismo problema, porque está en la naturaleza humana, egoísta y depredadora. Segunda opción, que se cree un gobierno mundial para evitar eso,
con la consecuencia de que eso suprimiría nuestras libertades e iría en contra de todos nuestros principios. Pero además, ese gobierno sería lo que están tratando de gestar esos grupos de poder para proteger sus intereses. Y tampoco tendría solución. Siempre surgirían revolucionarios o terroristas en contra. Y la tercera y única opción posible para él y para mí es tomar conciencia y llevar, mediante un montón de herramientas que tenemos a nuestra disposición, a cabo la única revolución posible, que es una revolución humana, una revolución vertical en lugar de horizontal, una revolución psíquica, un cambio total de todos nuestros mecanismos. Es una tarea compleja, pero que podemos llevarla a cabo. Es la única posibilidad existente. Y nunca antes en la historia habíamos tenido tantas posibilidades de llevarla a cabo como ahora. ¿Por qué no se lleva a cabo? Porque de ello no hablan los medios de comunicación, porque va radicalmente en contra de los intereses de los amos del mundo. Pues aquí hablamos, Enrique. Gracias a los cuatro, me ha encantado la mesa de actualidad, hemos tocado un montón de palos de la cuestión de cómo está el patio ahora mismo y nos jugamos mucho, con libertad absoluta, y yo de verdad os emplazo a que en el futuro sigamos analizando lo que está ocurriendo. Es una mesa de actualidad, es un formato bien curioso, y algunas cosas son esperanzadoras, otras estremecedoras. Nos quedamos con las primeras, claro. Gracias a los cuatro, de verdad, gracias a los cuatro. Me voy a marchar, me voy a levantar.